Les invito, hermanos, a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, Lucas capítulo 7, del 24 al 30. Lucas 7, del 24 al 30. Dice la Biblia: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Señor, gracias por tu palabra. En tus manos nos ponemos y ahora te pedimos que tú nos ayudes en este estudio bíblico. Habla a nuestras vidas, Señor. Ilumina nuestras mentes para comprender tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, el estudio de esta noche lo hemos titulado La grandeza según Dios. Realmente, ante los ojos de Dios, la grandeza, la verdadera grandeza, es totalmente diferente a la medida, la pobre y miserable medida que tiene el hombre acerca de la grandeza. Hoy vamos a ver un estudio precisamente basado en la vida de alguien que Dios consideró grande. En palabras del Señor Jesucristo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Son palabras del Hijo de Dios. Es lo mismo que decir, son las palabras de Dios. Es la manera como Dios ve la grandeza, una manera totalmente diferente a como el mundo lo ve. Si fuéramos a medir a Juan según las normas sociales, bueno, a Juan no se le consideraría grande. Más bien era un tipo antisocial, ofensivo a los ojos de muchos. Y en la terminología moderna, un tipo políticamente incorrecto. Y en general, como un estorbo irritante y molesto para una sociedad en enemistad con Dios. Juan no tenía riquezas, era un hombre sin importancia social, no tenía educación formal, no logró nada notable según la norma típica y carnal del hombre al juzgar. Un hombre sin posición, no levantó ninguna organización, no escribió nada, no dejó obras literarias, pero las normas de Dios son la antítesis, podríamos decir, de las del mundo. Y por esas normas, Dios consideró a Juan el hombre más grande de los nacidos de mujeres. Un hombre grande a los ojos de Dios, inclusive más que todas las eminentes figuras registradas en el Antiguo Testamento, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón y todos los profetas. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 15, Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios. Aquí lo dice la Biblia, que sería grande, profetizando su vida, su ministerio. Y luego el mismo Señor Jesucristo, como vamos a ver en el estudio de hoy, en el capítulo 7, verso 28, dice claramente: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta
que Juan. Juan. En este pasaje se enumeran 3 características que marcan la grandeza de Juan. Vamos a considerar su carácter personal, esencial para una vida grande, según Dios. Si no hay un sólido carácter personal, si no hay una integridad absoluta, no hay grandeza, según Dios. En segundo lugar, la vocación privilegiada, el llamado que Dios le hizo y la responsabilidad que le entregó. Y en tercer lugar, la contribución poderosa de Juan. Vayamos en primer lugar a su carácter, un ejemplar carácter personal. Dice Lucas capítulo 7, versos 24 y 25, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, Señor, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite en los palacios de los reyes están. Bueno, Juan, recuerdan, como vimos en el estudio anterior, había sido encarcelado, no pudo acudir a Jesús en persona, atravesó en su vida por una etapa de dudas basadas en lo que le estaba ocurriendo a él y en lo que no ocurría con Jesús y él esperaba que ocurriera. Por tanto, Juan, recuerdan, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle si era realmente el Mesías. En respuesta, el Señor hace una exhibición convincente de poder divino en favor de ellos y los envía de vuelta a Juan. En el mismo capítulo 7, como vimos en el estudio anterior, en los versículos del 21 hasta el 23, allí dice que el Señor en esa misma hora sanó a muchos y bueno, después le dijo, vayan a Juan y vean y díganle lo que ustedes han visto y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bueno, después que sus mensajeros se fueron a Juan, Jesús continúa el tema de Juan. Ahora dice que comenzó a decir de Juan a la gente, comenzó a hablarle a la gente de Juan. Y Jesús explicó claramente su punto de vista, que era totalmente, de que era incoherente que las personas aceptaran a Juan como profeta, pero que rechazaran a Jesús como Mesías. Y él comienza a hacer algunas preguntas que podemos considerar preguntas retóricas acerca de Juan. Preguntas que resaltan su carácter personal. Y esto nos dice cuán importante es para Dios nuestro carácter. Es decir, lo que realmente somos, no lo que decimos ser, no lo que aparentamos ser, sino lo que realmente somos en nuestro corazón y que se exterioriza de alguna manera. Cuán sólidos son nuestros valores, nuestras convicciones, cuán íntegros somos cuando nadie nos está mirando. Es un carácter el nuestro libre de hipocresía, de duplicidad, de doble moral. La solidez de un carácter es algo que llama la atención de Dios. Las primeras preguntas del Señor: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, ¿qué fueron a buscar al desierto? ¿Fueron a buscar a un hombre indeciso? ¿A un hombre llevado de aquí para allá por las brisas de la opinión popular? En las palabras de Jesús, una caña que el viento mueve. ¿O salieron a buscar un hombre con convicciones firmes e inquebrantables? Porque eso era Juan en realidad. Juan no era un indeciso, era un hombre con un sólido carácter,
como dije, con convicciones firmes e inquebrantables. Bueno, convicciones que se tradujeron en acciones, convicciones que lo llevaron a decir la verdad a un hombre como Herodes Antipas y estar dispuesto a pagar el precio de esta fidelidad a la hora de entregar el mensaje. Fidelidad que lo lleva al arresto, fidelidad que lo lleva a una ejecución final. Juan fue un hombre inflexible en su audacia y en ese apasionado compromiso con la verdad, lo que hizo que muchas personas se sintieran atraídos por él. Habían algunos que viajaban 60, 80 o más kilómetros dentro del desierto, escuchando a Juan, donde allí él llevaba su ministerio, y es realmente interesante que escogiera los lugares solitarios, ¿verdad? A diferencia de otros que buscaban los lugares más llenos de personas, quizás con una motivación diferente a la de Juan, pero él iba allí, las personas iban también a escucharle, y el tema de sus predicaciones eran fuertes. Si una palabra caracterizaba la predicación valiente de Juan, era el arrepentimiento. Arrepentíos en preparación para recibir al Mesías. Una palabra que muchos prefieren no tocar. A la hora de exponer el evangelio, bueno, lo que ellos llaman evangelio, que no es más que una oferta de algo que la gente se puede beneficiar, en lugar de hacer una oferta de la salvación en Jesucristo, que para recibirla, la Biblia una y otra vez enseña: arrepentíos y creed. La palabra arrepentimiento era algo que llenaba los sermones, los mensajes, potentes mensajes de Juan. Y no solo de Juan, también el Señor Jesucristo. Y es esencial en toda predicación del evangelio, porque si usted no le enseña a las personas que necesitan arrepentirse, no valorarán la gracia que Dios les ofrece después de ese arrepentimiento. Jesús hizo entonces otras preguntas retóricas que llevan a revelar aún más, de una manera más profunda, el carácter de Juan, sobre todo en estos tiempos donde el hombre ha dejado de comportarse masculinamente. A veces se hace difícil identificar si estás ante un hombre o una mujer. Se ha ido borrando esa línea. Y no es solo con los adultos. Sucede a veces con los pequeños. Nos ha pasado. En una ocasión fuimos a llevar al niño que Milady cuida a un parquecito. Y entonces allí había un niño, él le encanta ir al parquecito a jugar con otros niños. Pero allí había una niña que se puso a jugar con él, con pelo largo, todo. Y tanto Milady como yo pensábamos que era niña. Y Milady le decía: mira, Ney, juega con la niña. Y la madre o el padre, no recuerdo, le dijo: no es una niña, es un niño. Pero parecía una niña. Imagínense ahora. Pero ¿de quién es la culpa? Bueno, el padre que no le corta el pelo. La madre, la madre que no le cortan el pelo, que no lo visten como un varón. Y eso desgraciadamente hoy comienza desde muy temprano en los hogares y se va llevando y llevando al punto que hoy, para poder identificar con quién estás hablando, tienes que preguntarle el nombre. Y cuidado, porque a veces preguntarle el nombre no es suficiente. Juan era un hombre totalmente varonil, definido. Miren el verso, quiero leer otra vez el verso 25. ¿Mas qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite en los palacios de los reyes están. La palabra delicada es una palabra, malacos, que se traduce
afeminados. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9. En otras palabras, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras afeminadas o a un hombre con vestidura afeminada. Trae a la mente ropa con adornos, encajes, ropa bordada que la nobleza mimada ha usado siempre. Y volviendo al tema, hoy ustedes han visto, especialmente en ese vertedero llamado Hollywood, cómo se visten muchas estrellas de Hollywood. Yo no sé si usted ha visto las fotos, como si fuera una gracia. Y lo increíble de todo esto es que como ellos son vistos por muchos y muchos los toman de modelo, creen que eso está bien. O sea, es increíble que prácticas con las que hoy tenemos que lidiar son tan antiguas, ¿verdad? Juan vestía totalmente diferente. Dice la Biblia en Mateo 3:4 que su ropa era vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. En lugar de manjares de lujo, en alguna corte real, la dieta de Juan era langosta y miel silvestre. Lo diré en otras palabras, Juan no era un adulador afeminado de la nobleza. Juan no era una especie de alcahuete que vivía en deleites en los palacios de Herodes. Juan era un profeta de Dios, un valiente profeta que fue a prisión y languideció allí en un calabozo por decir la verdad. Juan no solo hablaba como profeta, Juan también vivía como un profeta. No había indicios de engrandecimiento en su vida personal. No hubo absolutamente ningún lujo en su propia vida, sino austeridad, abnegación. Era un hombre que vivía alejado del mundo y en devoción a Dios. Esa abnegación y esa devoción de Juan se pueden ver en su abstención de por vida, por ejemplo, de cosas que eran muy comunes en aquella cultura, como por ejemplo Lucas capítulo 1, verso 15, hablando de que será grande delante de Dios, dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, practicaba la abstinencia total de las bebidas alcohólicas. Juan era un hombre sabio. Y si no queremos meternos en problemas en nuestra vida, yo siempre recomiendo manténgase alejado de las bebidas. Es verdad que la Biblia lo que condena es las borracheras, pero ¿cómo te conviertes en un borracho? ¿Cuál es esa línea? ¿En qué momento puedes cruzar esa línea y pecar? Bueno, Juan había tomado lo que se llama el voto nazareo en Números capítulo 6, del 2 al 4, y por eso llevó esta vida. Debido a su impecable carácter personal, la integridad profética de Juan parecía sincera a las personas, atraía a las personas. La verdadera integridad siempre llama la atención, porque es una manera totalmente diferente a cómo vive este mundo. La sociedad se caracteriza por un estilo de vida inmoral. Hoy todo el mundo miente, en su gran mayoría. La gente han metido la mentira como un estilo de vida y con una facilidad tremenda mienten. Una y otra vez los políticos mienten, los maestros mienten, hasta líderes religiosos mienten. La mentira, una y otra vez, la hipocresía. Cuando te encuentras a alguien que va totalmente en una dirección opuesta como todo el mundo va, es alguien que va a llamar la atención, porque es luz en medio de la oscuridad. Y donde hay luz, van a aparecer insectos, y van a intentar apagar esa luz. ¿Por qué? Porque esa luz expone la oscuridad que hay en el corazón de la gente que vive sin Dios. Juan era un hombre elegido por Dios para una tarea especial y era un hombre con un carácter especial.
En segundo lugar, con una vocación privilegiada. La palabra de Dios dice en el verso 26 y 27, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bueno, por noble que fuera el carácter de Juan, un elemento aún más importante de su grandeza era la privilegiada vocación que tenía. Este hombre había sido llamado para ser el precursor del Mesías. Él iría delante del Mesías preparando el camino, llamando a las personas al arrepentimiento. Cuando las personas se internaban en el desierto para ver a Juan, todos sabían que habían ido a ver a un profeta. A un profeta. De hecho, que algunos llegaron a preguntarse si realmente este no sería el Mesías. En Lucas capítulo 3, en el verso 15, cómo el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Esto nos da una idea de la clase de vida e influencia que Juan estaba ejerciendo con su valiente predicación. Juan tenía todas las características de un profeta. Enérgicamente predicó el mensaje de Dios. Enérgicamente confrontó el pecado. Enérgicamente advirtió acerca del juicio, un juicio inminente. Llamó al arrepentimiento y a la fe. Llevó una vida de abnegación. Pero Jesús fue más allá de simplemente identificar a Juan con un profeta y lo declaró que era alguien más que profeta. No era un profeta solamente, sino un hombre más que profeta. ¿Por qué? Por la gran tarea que tenía. Y además, parafraseando Malaquías capítulo 3, verso 1, vamos a ver que su venida estaba profetizada. Ahí en Malaquías, en el capítulo 3, verso 1, si alguien puede leerlo, por favor. Qué tremendo. Piensen en esto. Esta profecía dice, he aquí, Dios mismo, yo envío mi mensajero. Era el mensajero del Señor. Los reyes del cercano oriente tenían la costumbre de enviar mensajeros antes de ellos para quitar cualquier obstáculo de cualquier tipo para su visita. Y el Señor emplea un juego de palabras con el nombre de Malaquías, el mensajero del Señor, para anunciar que enviaba a uno que iba a preparar el camino delante de él. La Biblia lo llama en Isaías capítulo 40, la voz que clama en el desierto. Eso habla de un clamor, de una predicación apasionada, llamando a las personas al arrepentimiento, así como lo había hecho el profeta Elías durante su ministerio. Jesús le recuerda a la multitud en este capítulo 7, en ese verso 27, esta profecía. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan era el profeta de quien Malaquías predijo que iba a preparar el camino del Mesías. Fue un privilegio y un privilegio único ser el precursor del Mesías.
lo que lo apartó para la grandeza sin paralelo. No era él, sino el Señor. Él simplemente era una voz que clamaba. No llamaba la atención. De hecho, su propia vida es un ejemplo de esto. En ninguna manera llamaba la atención sobre sí, porque Juan era un siervo. Él llamaba la atención sobre el Señor, señalaba al Señor, porque en definitiva es de quien se trata. No hay absolutamente ningún hombre, ni aun Juan, que el Señor llamó grande, que merezca la gloria que le pertenece a Dios. Mientras los demás profetas del Antiguo Testamento predijeron que el Mesías vendría, ahora Juan ya estaba diciendo, vino, ha llegado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para aquella gente acostumbrada a tantos sacrificios, una y otra vez de corderos y otros, llegó el Cordero perfecto, el gran Cordero de Dios. Para ellos era asunto de fe, para Juan fue asunto de vista, a diferencia de aquellos profetas. Él había tenido el privilegio no solo de ver al Mesías, sino hablar con él y ser testigo del testimonio audible del Padre con relación a su Hijo. Ahora, Malaquías hace una identificación de este profeta que había de venir y lo haría como vino Elías. Vamos ahora a Malaquías, nuevamente en el capítulo 4, verso 5, que dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Bueno, ubicándonos en el contexto y en la época, ya Elías había venido. Quiere decir que aquí está hablando de otro momento en cuanto a Elías. Y esto levanta la inquietud de si Juan el Bautista era Elías que regresó, o como algunos han pensado, el Espíritu reencarnó en Elías. No, porque la Biblia en ninguna manera enseña la reencarnación. Ni era Elías, ni era una reencarnación de Elías, ya que Juan lo niega explícitamente allí en Juan capítulo 1, verso 21, si alguien puede leerlo, Juan 1, 21. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Bueno, él fue claro, ¿verdad? La verdadera interpretación de la profecía de Malaquías fue clarificada antes de que el mismo Juan naciera. El anuncio del milagroso nacimiento de Juan a su padre Zacarías, allí el ángel Gabriel le dijo, irá delante de él. ¿De quién? Del Mesías. Lucas 1:17. Y dice que lo hará con el espíritu y el poder de Elías. Ese espíritu aparece con minúscula, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Por eso cuando Juan niega que era Elías, quiso decir que no era en realidad exactamente el mismo profeta del Antiguo Testamento que había regresado del cielo, tal como los judíos equivocadamente esperaban. Ahora, la verdad es que si los judíos hubieran creído en Jesús y lo hubieran recibido como el Mesías, como el Salvador, Juan el Bautista habría cumplido o habría sido el cumplimiento de esa profecía, de tal como anunció Malaquías, de que regresaría Elías, y en Juan, como dice, con el espíritu y el poder de Elías. O sea, lo diré en otras palabras, Juan era un profeta al estilo, con la intrepidez, con el valor y obrando por el mismo Espíritu Santo que movió a Elías, sería llenado su propio espíritu
con ese poder, la misma valentía que caracterizó a Elías, caracterizó a Juan. Y de hecho, si miramos las descripciones que la Biblia hace de Elías, muchas de ellas coinciden con Juan. En el relato paralelo de Mateo acerca de este pasaje, Jesús dijo, vamos a ver Mateo 11:14, si alguien puede leerlo. Y cuando los apóstoles le preguntaron en Marcos 9:11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verso 12 dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bueno, ya que Israel rechazó al Mesías y su reino, y aquel que vino con el poder y el espíritu de Elías, ustedes saben, terminaron decapitándolo, silenciando su voz, porque su mensaje les era incómodo. Todavía esa profecía de Malaquías queda por cumplirse en cuanto a la referencia de Elías. En esta ocasión, mirando al tiempo futuro. Antes, como dice, que venga el día del Señor. Exactamente antes del regreso de Cristo para establecer su reino milenial, o sea, establecer su glorioso y terrenal reino milenial. Sin embargo, en relación con este profeta que ha de venir, que tendrá algún parecido con el ministerio de Elías, o como algunos han considerado, puede que sea uno de los dos testigos que vendrán en Apocalipsis capítulo 11. No lo vamos a leer, pero allí está el pasaje de los dos testigos, que no identifica Apocalipsis con nombre, pero los estudiosos de la profecía han considerado que uno será Moisés y el otro será Elías. Podría ser Elías. Bueno, ahora la tercera característica de la grandeza de Juan, considerándola la grandeza según Dios, vimos un ejemplar carácter personal, vimos una vocación privilegiada y ahora una innegable contribución poderosa. En Lucas 7, quiero que leamos los versos del 28 hasta el 30, si alguno puede leerlo, por favor. Bueno, la influencia de Juan fue tan marcada, tanto en aquellos que recibieron el mensaje, como en aquellos que lo rechazaron. Prácticamente dividió a la nación. Dice que cuando todo el pueblo, y cuando está hablando de todo el pueblo, incluso los odiados y agraviados publicanos, oyeron la poderosa predicación de Juan, justificaron a Dios. Es como decir que reconocieron la justicia divina, recibieron el mensaje divino, admitieron que eran pecadores y que Dios era santo y justo, y que como tal ellos merecían ser condenados por sus pecados, y que Dios los estaba llamando al arrepentimiento. ¿Y cómo lo mostraron? ¿Cómo mostraron esa buena voluntad? ¿Cómo mostraron esa recepción del mensaje? Dice, bautizándose con el bautismo de Juan. Era una manera de declarar públicamente que reconocían que estaban fuera del reino de Dios
y que asombrosamente no eran mejores que los gentiles paganos. Esto para un judío era realmente increíble, llegar al punto en que reconocieran esto. Sin embargo, mientras estos creían y recibían, la élite religiosa, verso 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Los intérpretes de la ley o escribas, los que eran autoproclamados expertos de la ley, aconsejaban y dirigían los asuntos religiosos, penales y gubernamentales. También los fariseos, ya que la mayoría de ellos eran fariseos, y el fariseísmo era sinónimo de orgullo, hipocresía, que se consideraban superiores a los demás. El pueblo estaba dispuesto a recibir el mensaje, pero ellos no estaban dispuestos a reconocer que eran pecadores. Dice claramente la Biblia que desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo. Es como decir, no voy a aceptar lo que Dios dice de mí. Es como decir, no voy a aceptar que soy un pecador. Dios se equivocó. El problema de ellos no era con Juan. De igual manera que cuando alguien rechaza el evangelio, no es con el predicador. Hoy es ese, mañana será otro, y después otro, y puede que te envíe otro y otro, hasta que un día ya no va a venir más ninguno. Pero no son más que instrumentos. Lo importante es el mensaje, porque al final cada ser humano tendrá que morir y se va a encontrar con su Creador. Será juzgado por Dios. No vas a estar ante aquel que te predicó el evangelio. Vas a estar ante Dios. ¿Y qué hiciste con lo que Dios dice acerca de ti? Y en base a eso, ¿qué hiciste con lo que Dios hizo para remediar tu condición? Desgraciadamente, mucha gente vive ciega y endurecida, y sordos también, no quieren aceptar que son pecadores. No quieren aceptar que son malos, cosa que no inventó el hombre. De la mente humana no habría salido esa idea. Porque la naturaleza humana es opuesta a todo eso. Se cree que es bueno el hombre. Ese es el gran obstáculo para que la gente se entregue a Dios. Están endurecidos, siguen pensando que son buenos. Estos fariseos, estos religiosos, estas personas que decían ser o hablar de parte de Dios, estaban rechazando los designios de Dios. Juan les estaba diciendo, generación de víboras. Los estaba llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Y en consecuencia tenían que hacer algo al respecto. Pero a pesar de su carácter ejemplar, de su vocación privilegiada y exclusiva, y de su innegable contribución poderosa, lo más sorprendente es lo que Jesús dice en el verso 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan. Pero, Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que éste. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Es una sorprendente declaración que se puede entender de dos formas. Y creo que tomar hasta las dos estaría respetando la enseñanza del texto, de su contexto y de otras verdades que se enseñan en la misma palabra. En primer lugar, el reino de Dios es una realidad eterna y espiritual. El ministerio de Juan era terrenal y temporal. Aunque Juan mismo era parte del reino. Juan mismo estaba en el reino.
Por tanto, aunque nadie ha tenido alguna vez una función terrenal más importante que Juan, el más grande de los profetas, todos en el reino, ese reino eterno y espiritual, tienen mayores privilegios espirituales. En otras palabras, la salvación eterna supera con creces al más encumbrado privilegio terrenal que alguien pueda tener. Eso es lo primero. Y lo segundo, y que también es correcto considerarlo como parte de lo que el Señor quiso decir, es mirar que el reino, ese reino de Dios, ha tenido distintas formas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento existía. Específicamente comenzó Dios gobernando como rey sobre Israel. Este fue un reino basado en la promesa que Dios les hizo de que vendría un Mesías. Pero existe otra forma del reino que tanto Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, 1 y 2, como el propio Jesús, en Mateo capítulo 4, verso 17, dijeron que era inminente y que se inauguraría con la venida del Mesías. O sea, no estaba hablando de una esfera diferente de salvación, sino que estaba hablando de que el cumplimiento del reino prometido en el Antiguo Testamento había comenzado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey estaba con ellos. Ellos podían ver y pudieron ver lo que los profetas del Antiguo Testamento no pudieron. Ellos hablaban de alguien que vendría. Juan tuvo la enorme bendición de verle. Y luego todos los que han estado en el reino miramos hacia atrás a un hecho que ocurrió. Todos los creyentes en la era del cumplimiento disfrutan de privilegios mayores incluso de los que Juan disfrutó. Póngase a considerar cuántas cosas nosotros tenemos que no tenía Juan. Cuántas bendiciones nosotros tenemos que no tenía Juan. Después de inaugurar con su venida la era del cumplimiento, Jesús pudo decir, vamos a buscar Lucas 10, 23 y 24, si alguien puede leerlo. O sea, ahí había una enorme diferencia. El escritor de Hebreo, por ejemplo, en Hebreos 11, 39 y 40, dice que todos estos, y está hablando de los héroes de la fe del mismo capítulo 11, todos estos héroes de la fe de la era de la promesa, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Resumiendo esto, a diferencia de Juan y los demás en la era de la promesa, los creyentes en la era del cumplimiento disponemos en los evangelios de la narración total de la vida de Cristo. Juan pudo ver al Señor y pudo hablar con Él, pero Juan no había todavía disfrutado de la revelación completa en la palabra que tú y yo podemos disfrutar. Juan no pudo ver con sus ojos la extensión del Evangelio en el libro de los Hechos bajo el poder del Espíritu Santo. Juan no pudo leer las epístolas que están en las Escrituras para que hoy la iglesia, nosotros las podamos leer, estudiar y aplicarlas acerca de la persona y la obra de Cristo. Juan no pudo tener una carta como Romanos y disfrutar como tú y yo podemos disfrutar de tanta doctrina y enseñanza que hay en ese libro. Y en el libro de Apocalipsis, donde están todos los detalles del glorioso regreso del Señor para establecer su reino.
Todas esas verdades proféticas, maravillosas, gloriosas, que Dios dejó en su palabra, para que nosotros las creyéramos, las estudiáramos y sobre todo las proclamemos. Los creyentes en la era del cumplimiento tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y guiarlos. Como resultado podemos entender verdades que no concibieron aquellos en la era de la promesa, ni siquiera su más grande profeta, Juan el Bautista. Esa es la idea. Así que, mis hermanos, podemos también decir que no hay mayor grandeza y bendición que ser parte del reino de Dios, disfrutándolo en el presente y mejor aún, por toda la eternidad. Por eso la pregunta más importante que cada uno debe hacerse no es: ¿voy yo a la iglesia? ¿Cago en una Biblia? ¿Conozco de Dios? ¿Llevo años en la iglesia? ¿Fui de los primeros bautizados? ¿Soy pastor, misionero? ¿Soy profeta, apóstol, como algunos se llaman? La pregunta más importante es: ¿soy yo parte del reino de Dios? Bueno, el Señor le dijo a Nicodemo, un hombre religioso: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa ser parte del reino de Dios? Que soy un hijo de Dios. Que hubo un momento en mi vida en que alguien me trajo el mensaje y lo creí. Hubo un momento en mi vida en que entendí que soy un pecador, me arrepentí, le pedí perdón a Dios y creí en Cristo como mi Señor y Salvador. No solo lo hice en un momento, vivo cada día creyendo esas verdades y recordándomelas yo mismo, por la gracia de Dios, por la guía del Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿eres tú parte del reino de Dios, del reino de los cielos? ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? No hay mayor bendición. Bueno, si lo eres y lo crees, ¿por qué no empiezas a disfrutar de las bendiciones que tenemos? Su palabra, la oración. Y con esa palabra y esa oración es como si dijéramos lo que dice la Biblia. Podemos acercarnos al trono de la gracia, al trono mismísimo de Dios. Y no necesitamos un mediador humano. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero por ese Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿realmente crees que cuando te pones a orar estás hablando con el Dios vivo? Te estás comunicando con la persona más importante de este universo, más allá del universo, de los cielos, como dice la Biblia, una expresión para referirse a los 3 cielos. El Dios que está fuera del tiempo, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De verdad estás consciente de eso? Yo no te estoy diciendo si conoces esa información, porque probablemente la conozcas, la has leído en la Biblia, te la han enseñado. Cuando estás orando, ¿estás consciente de con quién estás hablando? A veces nos pasa de que estamos conversando con personas y no estamos conscientes de con quién estamos conversando. Pero estamos hablando entre seres humanos. Cuando estamos hablando de Dios, es realmente doloroso. Pero bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Los conceptos tan raros que la gente hoy tiene de Dios. Hace poco salió un señor diciendo que Dios le había ordenado casarse con una mujer, un apóstol, casarse con una mujer que se había divorciado de su marido o dejó a su marido y le echó la culpa a Dios. Yo creo que no pasaron ni unos meses. Ahora la mujer lo dejó, que era una profeta, se llamaba una profeta y no se llamaba Jezabel, pero debía llamarse Jezabel.
lo dejó. Y ahora el tipo anda con su cara fresca y todavía está de apóstol o profeta en una iglesia. Y dice que Dios le dijo que se casara, pero lo más vergonzoso de esto es que este hombre estaba casado con una mujer y tiene hijos. De verdad, ¿cómo te atreves a decir que Dios te habló? El diablo fue el que te habló. Mucha gente usa el nombre de Dios. Pero miren, hermano, un día cada uno nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Y vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos estado haciendo. Dios es Dios y no nosotros. Que el Señor nos ayude a estar seguros de que verdaderamente estamos en el reino de Dios, cosa que no podemos obtener por un título, cosa que no podemos obtener de ninguna otra manera, de ningún ser humano, sino por la pura gracia de Dios. Cuando reconocemos que somos pecadores y que la única solución para nuestros pecados Dios la ofreció en Jesucristo, el Dios santo y justo. Asegúrate de que eres un hijo de Dios.